¿Qué tal si oramos, hermanos, antes de iniciar este tiempo? Cerramos nuestros ojos ahí donde está en su casa. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos das, por la oportunidad de poder abrir tu palabra y aprender de ella, Señor, cada vez más. Gracias porque tuviste a bien dejar, Señor, para esta humanidad tu palabra escrita, Señor, y poder entenderla a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por ello, y por eso estamos aquí reunidos para estudiarla. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, sean bienvenidos. Qué bueno que están aquí para estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué no vamos directamente al punto donde se quedó nuestro hermano? Y en el capítulo, el 1 Tesalonicenses, vamos ahí, abra su Biblia, por favor. 1 Tesalonicenses, segundo capítulo, versículo 17. Y antes de iniciar a leer la Biblia, quisiera que pensáramos en el contexto de lo que hemos estado viendo y cómo esta carta de Tesalonicenses no goza de mucha doctrina, de mucha enseñanza doctrinal. Claro que sí goza de enseñanza teológica, pero no tanto de la parte doctrinal. Por ejemplo, compararla con Corintios, Primera de Corintios es que nos enseña acerca de la disciplina de la iglesia, nos enseña acerca de los dones de la iglesia, nos enseña acerca de el partimiento del pan, la institución de la Santa Cena, nos enseña acerca de los dones espirituales, nos enseña acerca del amor, y así va acerca también de la venida, de la resurrección de nuestros cuerpos. Y bueno, una parte muy importante la dedica a enseñanza doctrinal, cosa que la carta de Tesalonicenses no lo hace. Lo que hace la carta de Tesalonicenses es Pablo descubriendo el corazón de los tesalonicenses y el corazón de él. Muestra cómo los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios y cómo amaban a Pablo, pero también cómo Pablo amaba a los tesalonicenses y cómo extrañaba ver a sus hermanos. Nos enseña acerca del amor y la comunión como creyentes. Y bueno, esta carta es para la primera audiencia, es como un bálsamo en las heridas punzantes causadas por la persecución. Y es para nosotros un ánimo y un exhorto acerca del amor y la perseverancia en la fe cristiana. Y vamos entonces a leer la palabra de Dios, porque he decidido, ¿verdad?, para hacer más fácil la enseñanza, dividir en tres párrafos o en tres temas lo que vamos a leer el día de hoy. El primer tema es los eventos impostergables, ¿sí? Esos eventos que no se pueden para poner a otra fecha, sino que debemos enfrentarlos después. El segundo tema es afrontamiento de los eventos impostergables. Y el tercero es descanso en los eventos impostergables. Entonces son tres puntos para desglosar esta porción de la palabra de Dios: eventos impostergables, afrontando los eventos y descanso en los eventos. Y vamos a leer entonces la primera parte de la palabra de este día, es de 2:17 al 3:4. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, dice, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual, dice, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 4, para terminar este primer punto: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y es interesante, hermanos, ver cómo inicia este versículo el apóstol Pablo. Inicia con una conjunción, pero nosotros, lo que nos indica que hace una diferencia de lo anterior, hace una comparación de lo que acabo de decir con lo que va a decir a continuación. ¿Y qué estaba diciendo anteriormente? Bueno, estaba describiendo a esos hombres malvados que habían
maltratado a los tesalonicenses y habían separado a Pablo de los tesalonicenses. Y fíjese bien lo que dice en el versículo 15, los cuales, bueno, en el 14 dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Dice, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Describe a esos hombres malvados, y luego dice, pero nosotros. Pero se da cuenta que Pablo anteriormente dice, ustedes van a pasar tribulación, pasaron tribulación como el Señor Jesús, nuestro Dios, como los profetas, como nosotros mismos, los apóstoles, ustedes también están pasando tribulación, o sea, todos están pasando tribulación por esos hombres. Y luego dice, pero nosotros, ¿verdad? Haciendo esa diferencia, ellos son malos, ¿verdad? Quieren parar el evangelio, dice, pero nosotros. Dice, hermanos, y viene algo bien interesante, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y originalmente esta palabra separados quiere decir arrancados o desmembrados, ¿verdad? Como si se arrancara un miembro de Pablo. Separados de vosotros un poco de tiempo también se utiliza en el contexto de quedar en orfandad o ser huérfanos, ¿verdad? Quedar sin padres. Y lo que Pablo está tratando de decir lo describe muy bien, se llama David F. Burt, que dice lo siguiente. Pablo dice que cuando no pudieron verlos, se sintieron tan desconsolados, dice este hermano en su comentario, como un niño huérfano y tan desgarrado, dice, como cuando una persona pierde un miembro de su cuerpo. Fíjese bien el sentimiento de Pablo, como si me hubieran arrancado una parte de mí, ¿sí? Y me sentí solo, nos sentimos solos como aquellos niños que quedan sin sus padres. Entonces, Pablo está demostrando ese amor y ese dolor que sintió en esa separación, separados no porque ellos quisieran, sino por causa de esos hombres malvados. Dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual, dice, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, ¿sí? Pablo deseaba ver a estos hermanos, pero Satanás había estorbado. Y ahora, ¿qué quiere decir entonces Pablo con que Satanás nos estorbó? Bueno, hay que sacar de nuestra mente que Satanás detuvo el plan soberano de Dios, porque eso sería estar lo más lejos de la realidad de las cosas. Satanás no tiene la capacidad de modificar los planes de Dios, de cambiar los planes de Dios. Satanás lo que está haciendo aquí lo está haciendo porque Dios se lo ha permitido, porque Dios así lo ha querido. Y usted puede preguntar, pero ¿cómo Dios puede prohibir que se predique el evangelio en Tesalónica por más tiempo? Bueno, hemos visto a través de la Biblia en Hechos cómo Dios mismo a través del Espíritu Santo desvió a Pablo y a los que le acompañaban para que no llegaran a predicar en ciertas localidades. Por ejemplo, a Pablo se le prohibió ir a Asia a predicar el evangelio. A Pablo se le prohibió ir a Bitinia a predicar el evangelio. Y la carta de Romanos 1, versículo 13 nos dice que le era imposible o le ha sido imposible ir a Roma a ver a la iglesia que estaba en Roma. Entonces vemos que no es la primera vez que Dios decide hacer este plan. Por eso afirmamos que Satanás está dentro del plan de Dios, está actuando conforme al plan de Dios. Solamente que en esta ocasión no es el Espíritu Santo quien interviene, sino Satanás, y probablemente a través de hombres malvados y perversos, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta cómo fue que Satanás intervino, pero podemos darnos una idea. Jasón, el pariente de Pablo, residente de Tesalónica, fue detenido, ¿se acuerdan? En Hechos 17, y tuvo que pagar una fianza para poder salir de la cárcel y quedar libre. ¿Se acuerda de eso? Entonces, probablemente esos fueron los medios que usó Dios para que no regresaran estos hombres a predicar. Pero vea entonces, hermanos, cómo Pablo desnuda su corazón ante la iglesia de Tesalónica y les dice, he deseado verlos, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. No es algo que la visita de Pablo no fue algo momentáneo, ese amor momentáneo, sino que hubo un amor
verdadero y profundo que debería estar en nosotros, que es un ejemplo a seguir. Ese amor pastoral de Pablo. Aquel Pablo que en Corintios vemos exhortando a la iglesia con duras palabras, exhortando a los Gálatas, diciéndole insensatos, reprendiendo a Pedro cuando estaba actuando de manera hipócrita. Vemos que ahora desnuda su corazón, ese corazón tierno, y vemos el palpitar del corazón pastoral de Pablo, diciendo, deseo verlos, he procurado ir, quisimos ir, yo, Pablo, dice, he querido ir, ¿verdad? Vemos ese deseo de Pablo de estar con sus hermanos, de ver el rostro de sus hermanos. Hemos sido arrancados, duele esta separación, pero hemos procurado querer ir. Hermanos, ahora dice a continuación en el versículo 19 de la primera parte, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Dice, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, ¿verdad? Pablo, cuando refiere a esa corona de gloria, está haciendo referencia a esa guirnalda que se ponía sobre la cabeza a los campeones de las Olimpiadas. Y está haciendo referencia a ese día glorioso en que venga nuestro Señor y podamos verlo, y Pablo dice, presentarle de manera que quede satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Ustedes, tesalonicenses, son nuestras coronas que nosotros vamos a presentarle a Dios y dárselas, ¿verdad? Y producir una satisfacción en el Señor, ¿verdad? A eso Pablo se está refiriendo. Dice, son tan valiosos, ¿verdad? Ustedes que eso representan para nosotros. Increíble, ¿verdad? Vosotros, versículo 20, sois vuestra gloria y gozo. Amén. Fíjese bien lo que dice el capítulo 3 en adelante. Dice, por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Pero es interesante esto porque vemos, hermanos, desde Tesalónica, si usted puede ir a su Biblia, en la parte de atrás puede ver el segundo viaje de Pablo y cómo está retirado a Atenas de Tesalónica. Y vemos que en todo ese trayecto Pablo tenía esa carga, tenía ese deseo de ir a ver a sus hermanos y decide enviar a Timoteo. Y envía a Timoteo y lo manda con instrucciones muy claras de ver la fe de sus hermanos. ¿Por qué? Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que aquí viene lo importante, lo que quiero resaltar de esto, esos eventos adversos impostergables. Para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para las tribulaciones, para los problemas, porque también dice, versículo 4, estando con ustedes, con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Fíjense bien cómo Pablo se incluye en este versículo. Íbamos a pasar tribulaciones. Y en el versículo 3, sabéis que para esto estamos puestos. Pablo se incluye entre estos. Estamos puestos para las tribulaciones. Pablo está diciendo, va a haber eventos que van a ser impostergables. Dios ha agendado con anterioridad que nosotros pasáramos por tribulaciones. Pablo, me imagino que cuando estaba con los tesalonicenses les decía, hermanos, van a venir tribulaciones, van a venir persecución por el hecho de creer en el Señor Jesucristo. Y en ese momento se hacían palpables en la vida de los tesalonicenses y en la vida de Pablo. Y Pablo les dice, estamos puestos. En otras palabras, en el original dice, estamos destinados, y traducciones así lo ponen, traducciones más actuales, estamos siendo destinados para esto. ¿Y quién tiene poder sobre nuestro destino? ¿Quién es el único que tiene poder sobre nuestro destino? Nuestro Dios. Por lo tanto, estas tribulaciones, así como las obras han sido puestas de antemano para que anduviésemos en ellas, así las tribulaciones han sido puestas y hemos sido puestos para que andemos, para que suframos, para que vivamos estas tribulaciones. Para esto estamos puestos. Pero nos predicen que vamos a sufrir tribulaciones. Hermanos, no es algo sencillo de pasar. Es más fácil decirlo, pero vivirlo es mucho más difícil. Y hermano, usted puede decir, ¿quiere decir que Dios quiere que suframos? ¿Le gusta ver sufrir a sus hijos? Y la respuesta es que no. Se duele, pero
lo que Él quiere, lo que Él busca es que nosotros nos parezcamos más a Él. ¿Se acuerda lo que vimos el miércoles anterior, cuando hablábamos acerca de lo que Policarpo decía? Me has tenido a bien, ¿verdad? Tomar del cáliz de Jesucristo, ¿verdad? Las tribulaciones, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo anteriormente, las pasó nuestro Señor Jesucristo, los profetas, nosotros mismos y ustedes, tesalonicenses. Y eso también aplica para nosotros. Vamos a pasar esas tribulaciones. Y hermanos, si tenemos que darle la gloria y la honra a Dios, cuando estemos por esas tribulaciones, usted me puede preguntar, pero ¿cuál es el propósito de Dios en pasar, en que yo viva un desempleo, que me falte el dinero, que me enferme de gravedad, que tenga problemas en mi familia, problemas con mi esposo, con mis hijos, cualquier situación adversa? Usted me puede preguntar por eso y yo le voy a responder, no lo sé, no tengo la menor idea, pero el Señor dice que estamos puestos para esto y debemos confiar en ese plan maravilloso y saber que estamos puestos porque Él así lo ha decidido. Recuerde que cuando Satanás fue a tentar a Job, tuvo que pedir permiso a Dios para poder siquiera tocar su piel, para poder quitarle sus posesiones. Satanás tuvo que pedirle permiso, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Hermanos, las tribulaciones y procesos adversos en nuestra vida son impostergables, las vamos a vivir. Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿sí? Es algo real que vamos a vivir. No se puede quitar eso, ya ha sido agendado por nuestro Dios. Debemos estar preparados para cuando ellos lleguen. Debemos saber que cuando estamos en tribulaciones es de parte de Dios. Y no quiere decir que Dios ha quitado su vida, al contrario, Dios estableció ese día y esa hora para que usted viviera eso, con el propósito de santificarlo y hacerlo crecer. Como el oro se purifica en el fuego, así es necesario que nuestra vida sea purificada a través del fuego de las tribulaciones. Sigue diciendo en el punto número 2, eventos impostergables, el primero, y el segundo es afrontamiento de los eventos impostergables. Bueno, Dios ya ha decidido que vamos a pasar por esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros como creyentes? ¿Qué nos toca hacer como creyentes? Aparte de darle la gloria a nuestro Dios, Pablo nos enseña en su carta lo que debemos hacer. Capítulo 3 y versículo 5 de la misma carta dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. No está diciendo aquí Pablo que la salvación se haya perdido. Esa es una aclaración que quiero hacer. No es que la salvación se haya perdido. Quiere decir, Pablo está diciendo, probablemente nosotros compartimos y muchos dijeron sí, ¿verdad? Creemos que Jesús es Dios, pero pudo haber sido de dientes para afuera. Algunos confiesan, ¿verdad?, creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan, como lo dice ya en Tito. Pablo estaba temiendo que la predicación no es que no haya surtido efectos, sino que no hayan sido elegidos por Dios, ¿verdad? Que el trabajo que ellos hayan hecho haya sido en vano y que no hayan sido elegidos y que el tiempo que estuvieron ahí no pudieron compartir el evangelio a aquellos que fueron elegidos. Esa es la preocupación, no que hayan perdido la salvación. Pero dice, por lo cual yo también, no pudiendo soportar, envié para informarme de vuestra fe. ¿Se acuerda que había sido impedido por Satanás el volver a verlos? Pero aún así Pablo, dentro de la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, Pablo decide enviar a Timoteo. Y no lo envía por ser el más joven, o por ser el menos importante, o porque Pablo estaba ocupado con cosas más importantes. Jamás. Eso no es. Fíjese bien cómo lo dice en el versículo 2 del capítulo 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Recuerde que Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. Pablo se alegra ver a Timoteo, se consuela con Timoteo. Pablo dice que Timoteo es su hermano, ¿sí? Servidor y colaborador nuestro en el evangelio, ¿verdad? Pero envía a Timoteo sabiendo de la capacidad que Dios le había dotado a Timoteo para dos cosas, bueno, tres en especial: confirmaros y exhortaros, dice el 3.2, confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 5,
para informarme de vuestra fe. Entonces hay tres cosas que Timoteo tenía que hacer. Tenía que confirmar a los hermanos en la fe, ¿verdad? Tenía que exhortarlos respecto a la fe para que ninguno se inquiete en las tribulaciones, ¿sí? Y después de haber hecho eso, tenía que regresar con Pablo e informar lo que había visto, lo que había vivido Timoteo con los hermanos. Entonces Pablo, en medio de las tribulaciones, pone acción, pone manos a la obra conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando vino, versículo 6, Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre, fíjese bien qué hermoso esto, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Ve a Pablo y a estos tesalonicenses, cómo los tesalonicenses recordaban al apóstol Pablo. Lo recordaban una y otra vez, quizá en las reuniones que ellos tenían, hacían memoria. ¿Se acuerdan lo que Pablo, Silas, Timoteo nos enseñaron cuando habló sobre esto? ¿Se da cuenta? Eso, hermanos, eso es importante para nosotros. Que nuestras pláticas después de una predicación sean, ¿qué le pareció la predicación? ¿Qué aprendió acerca de nuestro Señor? ¿Qué pudo entender o qué le mostró el Señor en la predicación? Vea que estos hermanos recuerdan ese momento de visita de Pablo. Y Pablo no iba para una visita social, ¿se acuerda? Día y noche, dice Pablo, les predicamos el Evangelio. Capítulo 2, versículo 9. Vemos entonces que estos hermanos eran constantes en las pláticas, era constante la palabra de Dios, las enseñanzas. Sigue diciendo, fíjese bien lo que dice el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio, dice, eso es importante, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Vea que el Señor puso esta aflicción y esta necesidad, no solamente en Tesalónica, también en Berea y en el camino a Atenas. Hubo obviamente necesidad, estar en continua necesidad. Pero a pesar de eso, vea que el consuelo de parte de Dios los alcanzó. ¿Sí? El Señor puso la aflicción, pero también otorga ese consuelo. Fue vasta la gracia del Señor para consolar a estos hermanos. Dice, porque ahora, fíjese bien esta expresión, vivimos. Fíjese bien la preocupación de este hermano Pablo, porque ahora vivimos. Si ustedes están firmes en el Señor, fíjese bien, a pesar de todos esos problemas, todas esas tribulaciones, Pablo tiene esa preocupación por sus hermanos. Y cuando se entera de que siguen firmes en la fe, Pablo se consuela y dice, ahora vivimos, ahora vivimos. Por lo cual dice, y esto es maravilloso, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pero Pablo, ¿qué no acabas de decir que fuiste desmembrado, arrancado, separado y que quedaste como un niño huérfano? ¿Que no había ese dolor en ti? ¿Que no habías dicho que había necesidad y aflicción anteriormente? ¿Cómo es que puedes dar gracias? ¿Cómo es que dices, qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Las aflicciones, los problemas, las tribulaciones producen santificación. Nos parecemos más a Cristo. Podemos darle gracias a Dios por esas tribulaciones porque el consuelo nos alcanza en medio de la tribulación. El consuelo de nuestro Dios. ¿Sí? Orando, dice versículo 10, de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y me recuerda, hermanos, la historia de Job. Usted puede ver que Job, cuando estaba en medio de la situación adversa, Job hablaba con Dios, le reclamaba a Dios. Incluso le dice, ¿no tienes ojos de carne? ¿No ves lo que estoy sufriendo yo? Pero si se da cuenta, Job en cada vez que hablaba, Job jamás corrió en contra de Dios. Job corrió a Dios y le mostró su dolor, le mostró su incertidumbre. Es lo mismo que hace Pablo.
En las tribulaciones, en los problemas, no huye de Dios, corre hacia Dios. Descarga en Dios sus frustraciones, su dolor. Incluso eso, hermanos, le produce después un consuelo y una acción de gracias, una adoración, una doxología, adorar al Señor. Hermanos, eso debemos hacer nosotros. Correr a nuestro Dios en la tribulación. Es incorrecto correr en oposición a nuestro Dios. Está mal, hermano, que cuando usted esté en tribulaciones diga, no que iba a ser bien, mejor la vida cristiana, no que se me iban a acabar los problemas, jamás la Biblia habla sobre eso. Y es incorrecto decir, voy a dejar la fe cristiana porque tengo muchos problemas. Es incorrecto. Lo correcto es ir en pos de Dios. Descargar nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones delante de Él. Ese saco pesado que nosotros no podemos decirle, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Y es ahí cuando el nombre de Dios es glorificado. El tercer punto es descanso en los eventos adversos. Versículo 11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Vea qué interesante, hermanos, porque anteriormente Pablo dice, hicimos planes para ir, ¿verdad? Versículo 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, ¿verdad? 3:1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, enviamos a Timoteo para confirmarlos. Satanás nos estorbó, pero ahora dice, mas el mismo Dios nuestro, dice Señor Jesucristo, dirija nuestro camino. Dice, ya lo intentamos, ya planeamos ir, no pudimos ir nosotros, pero envié a Timoteo, pero Dios dirija nuestro camino. Es lo que se conoce en teología como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, que su voluntad nadie la mueve. Está puesta y es inamovible. Pero hay una responsabilidad del hombre para hacer lo que Dios ha mandado. Y Pablo está diciendo, nosotros intentamos, pues ahora que el Señor dirija nuestro camino. Y nosotros ya pusimos en acción para ver si podemos verlos otra vez y no se pudo. Pero ahora que Dios nos dirija, ¿verdad? Fuimos de Tesalónica a Berea y de Berea descendimos a Atenas, pues que el Señor nos regrese cuando sea su voluntad. Versículo 12, y el Señor, otra vez, y el Señor, apelando a esa voluntad, os haga crecer y abundar en amor. Increíble. El Señor es el que va a hacer crecer, dice, y abundar en amor unos para con otros y para con todos. O sea, el Señor va a hacer que el amor entre ustedes, ¿verdad?, crezca. El amor entre desconocidos completamente, pertenecientes de diferentes familias, se amen, ¿sí? Porque Dios hace crecer ese amor. Y no solamente entre ustedes como comunidad de cristianos, sino también fuera de esa comunidad, a los que no son cristianos. Increíble, hermanos, ver que nosotros, cuando no podemos hacer nada, cuando estamos en las tribulaciones, en los problemas, descansemos, ¿verdad? Una vez que hayamos hecho nuestra responsabilidad como hombres, obedeciendo las instrucciones de Dios, la palabra de Dios, descansemos en que se va a hacer la voluntad de Dios. Descansar en su soberanía, usar la soberanía de Dios como una almohada en la cual nosotros podemos descansar en la noche y poder conciliar el sueño y decir, gracias Señor, confío en que tú puedes hacerlo. Confío en que tú tienes la solución. Yo ya intenté, yo ya hablé con él, yo ya hablé con mi familia, yo ya hablé con mi papá, con mi mamá, yo ya traté de exponerle la situación, yo ya hablé con mi jefe, yo ya hablé, oré, pedí a los ancianos que oraran para mi sanidad. Señor, ahora descanso en ti, en tu soberanía. Dirige tú mi camino, ¿verdad? Dirige tú mi salud, dirige tú a mi familia. Hazme crecer y abundar en amor. Versículo 13, importante también, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles. ¿Se acuerda cómo ellos eran irreprensibles? Versículo 2:10 dice, para que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa santidad progresiva hasta el punto en que el Señor regrese por su iglesia. Hermanos, es maravillosa la palabra de Dios. Los eventos impostergables van a llegar, están agendados con día, con fecha y hora. Pero también hay una responsabilidad del hombre para actuar en esos eventos impostergables, actuar con apego a la palabra de Dios. Pero hermanos, en esos eventos impostergables, en esas aflicciones, debemos descansar en nuestro Señor, en aquel que se llama el castillo fuerte, la roca fuerte, aquel que es el agua de vida, aquel que es el camino. Descansar en el soberano Señor nuestro. ¿Por qué no oramos a nuestro Dios y le decimos que descansamos en Él, que confiamos en Él y le agradecemos porque estamos pasando estas tribulaciones, cualquiera que sea la suya, y le pedimos que nos ayude a Él en este momento? Padre eterno, Señor, gracias te damos porque sabemos que las tribulaciones que vivimos en este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y agradecemos porque pasamos estas tribulaciones porque nos parecemos cada vez más a ti. Porque estamos creciendo en santidad, Señor, siendo irreprensibles para ese día en que tú regreses, Señor, y podamos ofrecerte esas coronas. Ayúdanos, Señor, a poder confiar y ver, Señor, que en las tribulaciones tú eres el que las ha puesto, Señor. Tú eres el que va con nosotros. Tú eres el que nos lleva, Señor, a través de las tribulaciones, de las tormentas. A través del valle de sombra, Señor, tú estás ahí con nosotros como ese buen pastor. Y Señor, queremos darte honra y gloria a través de esos problemas. Queremos agradecer, Señor, por esos problemas. Señor, queremos agradecer por ellos. También, Padre, queremos poner delante de ti, Señor, a nuestra congregación, nuestros hermanos que están enfermos, nuestros hermanos que están pasando tribulación, nuestra hermana Reina, Señor, que acaba de perder a su esposo. Señor, queremos también orar, Señor, por tantos hermanos que han partido a la presencia del Señor y que han dejado, Señor, un hueco en nuestra congregación, y queremos pedir, Señor, fortaleza por sus familias. Señor, queremos también pedir por la familia Muñoz que está pasando por esta situación legal, que tú les ayudes, Señor, a poder salir avante en esta situación. Te pedimos, Señor, por cada hermano que está batallando. Te pedimos también por nuestros ancianos, Señor, nuestros adultos mayores en la iglesia, Señor, que son los más afectados con esta enfermedad. Cuídalos, Señor, protégeles con tu mano poderosa. Señor, gracias te damos una vez más. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor los bendiga ricamente y estamos en contacto. Nos vemos el día miércoles con la reflexión de este tema y el viernes con el devocional ahí en nuestra página. El Señor los bendiga. Reciban un saludo afectuoso.